Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al Arrecife. Hace unos días os preguntaba a través de una videoencuesta cuántos medicamentos teníais guardados en vuestra casa. Y la verdad, lo primero que tengo que hacer es agradeceros vuestra participación, la cual además de extensa ha sido de gran calidad, ya que habéis aportado interesantes datos que vamos a comentar ahora a continuación. Pero antes de comentar esos datos, me toca a mí ahora decir cuántos medicamentos tengo y por qué. Bueno, pues veréis, yo actualmente, lo que se llama medicamento de farmacia, tendré aproximadamente guardado la cantidad entre 0 y 1. Nada, no tengo nada. ¿Por qué? Bueno, pues os haré una reflexión. Imaginaros que en vez de preguntaros cuántos medicamentos guardáis en casa, os hubiera preguntado cuántos repuestos del coche guardáis en vuestra casa. Cuando os he preguntado cuántos medicamentos, me habéis dicho, tengo esto, lo otro, tengo 10, 20, 30, 40, ahora pasaremos en detalle a analizar las respuestas, pero imaginaros que análogamente a otra videoencuesta yo os pregunto cuántos repuestos de coche, de auto guardáis en vuestra casa. ¿Os imagináis alguno de vosotros, salvo que fuera un profesional del sector, que dijera, pues sí, mira, yo tengo 25 repuestos, tengo 2 faros, tengo un intermitente, 2 retrovisores y 2 correas del ventilador? ¿Os lo imagináis? ¿Os llamaría la atención? Pues esto es lo que pasa con los medicamentos. ¿Por qué guardamos medicamentos? ¿Qué mensaje estamos lanzando? Si yo tuviera en casa 3 retrovisores, 4 intermitentes, 2 paragolpes y 2 lunas o 2 ventanillas, solo significa 2 cosas. Una, o que no estoy haciendo un uso racional de los repuestos del coche, o 2, conduzco muy mal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que tú tienes tu coche, le haces tu mantenimiento, le cambias el aceite, le cambias el filtro, lo tienes cuidado, y tú cuando vas por la calle, pues tienes cuidado al aparcar. Pues ves que hay un coche delante, otro detrás, pues tienes cuidadito, si ves una columna procuras pasar lejos y no rayar el coche. Por eso no tienes retrovisores en casa. Si tú condujeras muy mal y te importara 3 narices tu coche y aparcaras de oído y no calcularas las distancias, pues lógicamente tendrías que tener en casa pues un montón de repuestos, porque si no, no pararías de ir al taller. Tendrías que tener pues intermitentes, focos, retrovisores, pero como cuidas tu coche, no tienes repuestos en casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las medicinas? Habrá que cuidarse. Si tú te cuidas, no necesitas medicamentos. Y si los tienes, no es porque los necesitas, sino porque te han dicho que los tienes que tener. Por eso yo no tengo. Yo lo que tengo es cuidado al aparcar, cuidado al pasar al lado de una columna y cuidado de no saltar un semáforo. Dicho de otra forma, yo me cuido, no tengo medicamentos, no tengo por qué tenerlos. Un medicamento es un producto para curar o paliar o enmascarar una enfermedad. En vez de tener y preocuparnos en llenar el botiquín, ¿no es mejor preparar y llenar nuestro botiquín interior? Es decir, conocimientos a nuestro sentido común, información, saber qué tenemos que hacer para no tener que tener tantos medicamentos en casa. Dicho eso, vamos a pasar a analizar lo que me habéis dicho. Me he encontrado 2 cosas muy interesantes. La primera, casi todo el mundo tiene medicamentos en casa, salvo unos cuantos que afirman no tener ninguno, lo cual nos lleva a la primera reflexión. ¿Qué diferencia hay? Sin entrar en detalles del estado de salud de cada uno de vosotros, aquí está claro que hay gente que tiene muchos medicamentos en casa y gente que no tiene apenas ninguno o tienen poco, 2 o 3 o 4. ¿Quién de los dos se equivoca? De momento, ahí están los 2 grupos. ¿Uno está equivocado? Segunda cuestión muy interesante. El medicamento
los medicamentos más presentes en todas las encuestas, independientemente del número de medicamentos que se tenga o el país en el que se esté viviendo, es aquel que está dedicado al dolor de cabeza: el ibuprofeno y el paracetamol. Estos dos no faltan en ninguno de vosotros. Y además, una cosa curiosa, se tienen los dos. ¿Pero por qué? ¿Tenéis clara cuál es la diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno? Deberíais de apostar por uno. Los dos son similares. Los dos son antitérmicos, antipiretales y analgésicos. Pero no es lo mismo, si no en el mercado solo habría uno. ¿Qué os ha decantado? ¿Por qué escogisteis uno y no otro? En función de que uno tenga problemas hepáticos o problemas gastrointestinales o úlceras o demás, apostará por uno u otro, pero los dos. Yo creo que no tenéis muy clara la diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno y os curáis en salud y tomáis los dos. Y eso no es así. Esto es como si dices, bueno, yo necesito una cuchara y un tenedor, vale, pero ¿qué vas a tomar? Si tomas sopa, igual lo que mejor necesitas en tus circunstancias es una cuchara, un tenedor y viceversa. Como yo creo que esto nos queda claro, yo os prometo que nada más que este vídeo termine, os haré otro donde os voy a dar unas diferencias entre el paracetamol, el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, ¿vale? Os va a venir muy bien porque lo que no es normal es que tengáis los dos, con uno es suficiente. Aunque ya os adelanto que para mí no habría que tener ninguno y habría que ir al origen del dolor de cabeza. Porque os sorprendería, muchas veces una simple olmada o un mal colchón puede teneros con migrañas o con dolor de cabeza semanas y semanas. Y eso no se quita con paracetamol o se quita con ácido acetilsalicílico o ibuprofeno, se quita cambiando de olmada. Pero bueno, eso ya lo trataremos también más adelante. Bien, quiero deciros con esto, hay personas que no tienen medicamentos, hacen una vida normal, otras que tienen, y otra muy importante, gente que los tiene por no tirarlos. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver, si tú tienes comida caducada en casa, ¿la guardas o la tiras? La tiras. Entonces, ¿por qué tenéis medicamentos caducados en casa? Lo único que hace son dos cosas. Primero, ocupar un espacio innecesario. Segundo, dificultad para encontrar el remedio adecuado. Si tenéis 60 o 70 medicamentos en casa y la mitad están caducados, cuando necesitéis un remedio, ¿cómo lo vais a hacer? Estáis guardando un espacio innecesario. Y tercero, corréis el riesgo de tomarlos. Y tomar un medicamento caducado es tan malo como tomar una conserva caducada o un alimento pasado de fecha. Las consecuencias pueden ser igualmente dañinas para el cuerpo humano. En el caso de los medicamentos, mucho más. Porque en algunos casos, que te tomes un yogur caducado o algo, pues aparte que esté rancio, sepa mal, o que tengas pues una indisposición transitoria del estómago, del sistema digestivo, no trae mayores consecuencias, salvo carnes y pescados que puede dar lugares a intoxicaciones bacterianas serias. Pero vamos, los productos del día a día, unos macarrones caducados, un tomate caducado, tampoco tiene mayores consecuencias más allá del sabor. Sin embargo, lo tiráis. Pero ojo, porque antibióticos, cremas, corticoides, cualquier medicamento caducado puede ser muy peligroso y tener efectos secundarios. Fijaros, si los medicamentos en condiciones normales tienen efectos secundarios, imagínate caducados, cuando los principios activos, las moléculas químicas que tienen pueden desagregarse, pueden interactuar de forma distinta. Entonces, cuidado, quitarlos de encima. En España hay un programa que se llama SIGRE, que es un programa por el cual todas las farmacias están obligadas a recoger todos los medicamentos caducados y esos se reciclan convenientemente. No tengo esa información en otros países, pero seguramente vuestro farmacéutico la tendrá. Cuando tengáis un producto caducado, no lo tiréis a la basura, lo metéis en una bolsa y lo lleváis a la farmacia. ¿Vale? Bien. Una cosa que me ha llamado la atención poderosamente. Hay un país de toda nuestra comunidad
cuyo el consumo de medicamentos es espectacular. Y no es España como pensáis algunos, que en España es verdad que hay una media muy alta de medicamentos dado las características de nuestro sistema sanitario, pero también es verdad que desgraciadamente, lo digo por el tema ecológico, están ahí, y por el tema económico, están ahí sin hacer nada, porque en España, por lo que he visto en los comentarios, es mucho de tener y poco de usar, lo cual tampoco tiene mucho mayor sentido. Pero hay un país que despunta entre todos nosotros por cantidad de medicamentos, y es México. Me he quedado alucinado con personas con 60, 70, 80 medicamentos. Las personas con más medicamentos guardados son de México. Son nuestros hermanos mexicanos los que más medicamentos guardan. ¿Por qué? No lo sé, es una cosa que me llama mucho la atención. Es verdad que también hay seguidores nuestros en México que declaran no tomar ningún tipo de medicamento. Y es cierto, hay que nombrarlo también, pero la mayoría es que son cifras impresionantes. Es algo que me llama la atención y si vosotros, los compañeros que estáis en México, me gustaría, es que tengo curiosidad, ¿por qué se guardan tantos medicamentos en México? Política social, campañas publicitarias, más enfermedades que la media, déficit en la atención primaria. Me faltan datos para analizar eso, pero me ha llamado la atención porque de verdad es que sobresale del resto. Y por lo demás, deciros que bueno, el resto de los países más o menos llevan una media igual de medicamentos almacenados. Una cosa interesante, en Estados Unidos hay otra cosa muy curiosa, que los botiquines se dividen entre plantas medicinales y medicinas o fármacos tradicionales. La verdad deciros que me ha gustado mucho, hay que repetir esta experiencia, vamos a hacer más cosas de este tipo porque yo creo que es como una especie de brainstorm, que nos ponemos todos a hablar en grupo como terapia de grupo y esto es muy gratificante y nos vemos un poco, ¿no? Muchas veces cuando te miras un espejo, si este es compartido por más gente yo creo que es más útil. Pues nada más, las conclusiones ya las he dado, ya te digo, México sobresale con diferencia al resto. En España somos mucho de tener medicamentos y no usarlos. Y, como he dicho, el medicamento más presente es el que viene derivado de los dolores de cabeza. Pero como os he dicho, justo a continuación, cuando acabe este vídeo, voy a trabajar en un vídeo para explicaros esas diferencias. Nada más, espero que esta experiencia ha sido positiva para todos vosotros. Yo creo que el estudio ha sido interesante, a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo, me ha arrojado mucha luz. Y quedaros con esa reflexión que os he hecho al principio. Salvo personas que lógicamente estén sufriendo una dolencia y tengan una enfermedad que tenga que medicarse, esas es normal y es justificado que tengan una presencia de medicamentos, pero para el resto, personas sanas, personas que no están bajo medicación médica, que tengan tantos medicamentos guardados, ¿por qué? Quedaros con esa reflexión. ¿Qué es esta? Si estamos sanos, ¿por qué tenemos medicamentos en casa? Si nuestro coche funciona y conducimos bien, ¿por qué no tenemos en casa retrovisores, espejos, paragolpes, correas de ventilador, ruedas, 3 o 4 ruedas de repuesto? ¿A qué no? Pues igual que no hacemos eso, con los medicamentos tampoco. Entre otras cosas, porque estamos alimentando a un monstruo que se llama industria farmacéutica. Estamos convirtiendo un remedio para la humanidad en un negocio para pocos. Estamos viciando el sistema y estamos alimentando al troll, que no es otra cosa que la industria farmacéutica. Reflexionar ese punto, porque si se genera más dinero de lo normal, el monstruo crece. Nada más, si os ha gustado esta experiencia, por favor, decírnoslo. Oye, me gusta, me encanta, vamos a hacer más cosas de este tipo, ¿vale? Se me ocurren más ideas. Yo creo que vamos a seguir por esto y vamos a ver qué remedios os funcionan más a unos a otros, cuáles
el remedio natural que más éxito ha tenido, cuáles son las dietas más efectivas. Yo creo que esto va a estar muy bien, porque por muchas cosas que digamos nosotros, si estas están refrendadas por el resto de la comunidad, cobran fuerza. Gracias y os espero como siempre aquí en el Arrecife.